que nada que ver con hacer un examen en inglés. O sea, yo tipo gramática y todo eso, pues voy justita. La cosa es que en Claro. Italia, una de las cosas que me gustó es que la mayor parte de los exámenes son orales. No te hacen exámenes ¡Oh! escritos. Entonces, a mí la verdad que me gustó mucho porque como me gusta hablar y me expreso muchísimo mejor hablando que escribiendo, me Sí, fue muy bien. Y entonces la parte de la escritura, que igual es lo que llevo menos desarrollado del inglés, pues sí, no me supuso un problema porque no contaba como tal en el máster. claro. Bien, bien, bien. O sea que te evaluaban mucho con el speaking famoso. Sí, en el speaking bastante bien. Ahí está. No, y lo bueno que es incorporar el inglés en biotecnología, porque en realidad las investigaciones y la mayor parte de la información proviene del inglés en biotecnología, entonces, Sí, ¿verdad? todo es inglés. O sea, toda la bibliografía que vas a encontrar, toda la información va a ser en inglés o te van a hacer escribirla en inglés. Es verdad que yo el nivel de inglés que tengo en el área bio es muchísimo más elevada que el que voy a tener en cualquier otro área. Porque claro, no es lo mismo tener nivel de inglés que ya especializarte en un nivel de inglés que está más dedicado al área bio, biotecnología, etcétera. Sí, sí, exacto. Entiendo, sí, como decías hoy, digamos, el vocabulario específico y Sí. técnico del área. Muy bien. Ahora vamos a algo más conceptual, relacionado con tu TFM, que si podrías contarnos qué es el concepto de hipertermia y cómo se relaciona con las células tumorales. Vale. Bueno, pues nosotros en general en el laboratorio, el proyecto en el que yo estoy trabajando, bueno, pertenece al grupo Genoxpos de la Universidad de Zaragoza, que están colaborando también con el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Son dos grupos que colaboran juntos y yo me he metido ahí en medio y estoy ahí en las dos cosas. Ahí va. Entonces, el objetivo final es desarrollar una terapia para el cáncer. En este concreto, o sea, en este caso concreto nosotros trabajamos con células de cáncer de mama y se basa en la hipertermia. Entonces, hay evidencias científicas que demuestran que las células cancerígenas son más sensibles al calor que las células normales. Bien, ¿Esto qué implica? Pues que la utilización de calor como terapia para el cáncer puede suponer una ventaja, ya que las células cancerígenas morirían antes que las células normales. Basándonos en esta hipótesis, nosotros lo que queremos hacer es desarrollar una terapia que sea precisa. En este sentido, la forma de aplicar el calor, lo que queremos hacer es desarrollar unas nanopartículas magnéticas que, debido a sus propiedades, el óxido de hierro, en presencia de campos magnéticos alternos, que sería como la cocina de inducción, es capaz de producir calor. Entonces, si nosotros somos capaces de dirigir estas nanopartículas a las células cancerígenas, vamos a conseguir, aplicando campos magnéticos alternos, incrementar la temperatura de la célula y, por tanto, conseguir que muera. Y además, en esta parte metemos la función OXPHOS, que sería la relacionada con las mitocondrias. El grupo GenOxPHOS, que está en la Universidad de Zaragoza, son unos grandes expertos en la biología mitocondrial, y es que las mitocondrias son unos orgánulos celulares que se caracterizan por tener una temperatura más elevada que el resto de la célula. ¿Esto bien, por qué? Pues porque en las mitocondrias es donde se produce la generación de energía. Debido al proceso de la respiración mitocondrial, generan energía que se disipa en forma de calor y por eso tienen una temperatura mayor. Entonces nosotros lo que queremos hacer es dirigir las nanopartículas a las mitocondrias. De esta forma, la brecha de temperatura que tenemos que superar es menor porque en vez de partir de la temperatura del citoplasma, partimos de la temperatura de la mitocondria que está más elevada. Además, hay muchísimas evidencias que relacionan la mitocondria con todos los procesos de tumorigénesis, metástasis, vaya, todo el proceso tumoral en su completo. Entonces, esto indica que dirigirse a la mitocondria puede ser una estrategia muy adecuada para desarrollar terapias de cáncer. ahí está, increíble. Me parece increíble, me gusta mucho. Qué bueno, buenísimo. Y súper bien explicado, me encanta. Ay, gracias. Es Em, complicado, es complicado. Ahí está, sí, sí, no, claro. Algunos entenderán, otros entenderán menos, pero está claro que es para tratar células tumorales de origen mamario, Uh -huh. ¿verdad? Y bueno, y con técnicas de biotecnología, eso. En líneas Eso generales. está claro, eso está claro. La idea es intentar hacerlo lo más,
fácil para el público general, para el Ahí entendimiento está. del público general. Tenemos público diverso, no discriminamos a nadie. Así que está, ya quedó clarísimo, muy bien. Y bueno, ahora te voy a preguntar si has pensado trabajar fuera de España. Sí y no. No es algo que me importaría de forma temporal, es decir, si empiezo el doctorado, pues hacer alguna estancia en algún lugar, al igual que lo hice durante el Erasmus, la verdad que fue una experiencia que a mí me encantó, pero yo ahora mismo plantearme el irme indefinidamente fuera de España no es algo que pueda caber en mi cabeza. España es un país que tiene sus problemas, ¿vale? Pero en cuanto a cultura, en cuanto a tiempo, el sol, de verdad, ¿eh? Las horas de sol que hay en España, la cultura con la gente, la forma que la gente se relaciona, lo cercanos que somos, eso no te lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Entonces, yo el plantearme vivir fuera de España indefinidamente, además lejos de tu familia, lejos de tu círculo cercano, es algo que ahora mismo no me planteo. Pero sí el tener experiencias puntuales, temporales, a lo largo de mi vida, porque es importante pues conocer otras culturas, aunque sea para valorar más la tuya. Claro, claro, sí, por supuesto. Sí, muy bien. A ver cómo vamos de preguntas. No me diga que terminé. Ay, no, siempre me pasa lo mismo. Es que claro, cuando, viste, se entretiene uno. Pero bueno, inventamos cosas. No. A ver, vamos a invitar a la gente que te siga en tus redes sociales, ¿no es cierto? Ah, sí, sí, por favor. A ver si podés decirnos el nombre así de tus redes, cómo te pueden encontrar. Bueno, si quieres te puedo contar, o sea, si me quieres preguntar cómo empecé en redes Ah, sociales. podría ser. Sí, cómo no. Bien. Bueno, pues yo empecé en redes sociales en primero de carrera, primero de biotecnología, ya que yo vengo de un pueblecito muy pequeño y entonces me tuve que mudar a Zaragoza. Entonces, a la hora de ver las notas de los exámenes, el proceso de estudiar y tal, pues me hacía sentir menos sola el hacerlo delante de una cámara y reaccionar a las notas o pues grabarme estudiando. Entonces así empecé primero y segundo de carrera, grabándome en la época de estudios, que ahí es donde conseguí el boom en redes sociales. La verdad que a la gente le encantaba porque pues estudió muchísimas horas, entonces a la gente le sorprendía mucho mi método de organización, cómo hacía los apuntes, cuántas horas estudiaba, lo constante que era, que no me distraía, que conseguía mis objetivos. Entonces así pues como que hubo mucha gente que me comenzó a conocer. Y Claro. luego ya, conforme avanzaba la carrera, ya empezaba a haber más prácticas en el laboratorio, más específicas y más relacionadas con la parte bio, ya que los primeros años son más, digamos, generales. Y a mí lo que más me gustaba, evidentemente, era el laboratorio. Además, me parece que es como muy estético y como muy... que llama mucho la atención a la hora de grabar vídeos, pues porque no todo el mundo está familiarizado con lo que es el trabajo en el laboratorio, los materiales que utilizamos, las formas en las que tenemos que trabajar. Entonces empecé a grabar las prácticas durante la carrera. Y a la gente también le encantaba, pues por lo que digo, que es muy visual un vídeo en el laboratorio porque es Claro, que es sí. muy curioso. Sí, sí, sí. Entonces ya pues me empecé a conocer también más gente por esta parte del laboratorio y ya pues cuando empecé a hacer mi trabajo fin de grado durante cuarto de carrera y el trabajo fin de máster durante el máster, pues ya compartí mi día a día trabajando como científica porque ya le metía pues como muchas horas diarias que no era como una práctica puntual, sino ya pues todo mi día dedicado al laboratorio. Y aquí estamos. Entonces yo os invito a seguirme en mis redes sociales que tengo Instagram y TikTok, me podéis encontrar como microbio con K, ¿vale? No se olviden, microbio con K. Ahí va. Perfecto. Igual después en la cajita de descripción del video le dejo las redes tuyas. Y otra cosa es el nombre, microbio. ¿Cómo se te ocurrió? Eh, Si es que te acordás, bueno, capaz que. realmente fue por el LOL. O sea, me tuve que hacer un user de estos, un usuario Sí, para sí, jugar al sí. LOL y no se me ocurrió a mí, tengo que decir. Y nada, pues viene de Robio, que es Rocío, vamos a decir, Sí. y luego pues de micro, pues para darle un ¡Ay, qué toque biológico. bueno! Muy Aunque tengo bien. que decir que he estado planteándome, es que microbio me gusta, pero me he estado Sí. planteándome cambiármelo a rocero,
que son Sí. bueno, es más específico mitocondrial y como más científico, que son unas células a las que se les ha quitado todo el ADN mitocondrial a través de un tratamiento con bromuro de tirio. Entonces, Rocero también tiene mucho que ver con mi nombre de Rocío y sobre todo porque yo trabajo con mitocondrias. Entonces, estoy a punto de cambiármelo, pero es que como llevo tanto tiempo con microbio me da mucha pena. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias por compartir el origen de cómo empezaste, ¿no? En las redes sociales y del nombre. Porque a mí me llamaba mucho la atención. Y bueno, no sé qué más. Ah, lo otro que te iba a preguntar, te he visto en el tractor. Ah, sí, el tractor. Ahí es tu pueblo de origen, ¿no? Sí, Cubel. Ah, ahí va. Y bueno, ¿y cómo te sentiste con eso, con el tractor? Porque es con tu papá, ¿verdad? Sí, pues, o sea, yo vengo de familia de agricultores. Bueno, mi padre es agricultor y mi madre ahora, bueno, ha estudiado la carrera de farmacia y cuando nacimos mi hermana y yo, pues dejó al lado su parte profesional, digamos, y se quedó en casa y ayudando también a mi padre, pues como agricultora. Y ahora, este año, ha vuelto a ejercer como farmacéutica, siguiendo su sueño profesional, de lo cual estamos súper contentos en casa. La cosa es que evidentemente su ayuda era pues necesaria y en la campaña de cosecha pues mi padre necesita más ayuda porque no puede él solo. Claro. Entonces este año pues nos pidió a mi hermana y a mí y nos pusimos a ayudarle pues acarreando con el tractor, que es yendo detrás de la cosechadora con el remolque para coger el grano y después ir a pesarlo y descargarlo. Ahí Entonces, va. la verdad, pues empecé así, o sea, nunca había tocado un tractor, ni había estado nunca o sea, tan familiarizada con lo que es el trabajo en el campo. Y la verdad que al igual que los cultivos celulares, pues decidí compartir los cultivos de cereales Ahí está, en sí. redes sociales y la verdad que le encantó a todo el mundo, o sea, les chocó un montón. Supongo que es verdad que llama la atención esta doble faceta de que soy biotecnóloga y trabajo en un laboratorio, pero que Tal también me cual. subo al tractor. De todas formas, dejar claro que yo no soy agricultora ni nada, o sea, quiero decir, yo soy biotecnóloga y me quiero dedicar a la investigación, pero pues si hace falta ayuda en casa, como cualquier otra hija, Y entiendo, sí, pues claro. ayudas a tus padres y la verdad que es súper guay. Tengo que decir que me gusta mucho coger el tractor. No es el trabajo que yo busco en la vida porque es un trabajo súper solitario y complicado, pero lo disfruté mucho ayudando a mi padre y la verdad que pasé mucho tiempo con él y aprendí un montón, así que yo súper contenta del rato con él. Y- Perfecto, y te sacaste el estrés también, ¿no? El estrés Sí, de la monotonía de también todos los días lo mismo, ¿no es cierto? Pienso. el trabajo en el campo es súper relajante. Cuando no eres tú la que tiene los campos, quiero decir, yo, mi padre, estoy segura de que estaría súper estresado, pero como no es mi trabajo, sino que yo estaba Claro. allí ayudando, yo estaba literalmente de vacaciones, entre comillas, porque vas con el tractor, te puedes poner a leer un libro, estás ahí tomando el sol, tranquilísimamente. O sea, es un trabajo muy duro y exigente, pero yo en ese sentido, como iba de ayudante, pues no Claro, viví ese estrés, digamos. Entonces lo disfruté mucho. exacto. Y bueno, y otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, que nos compartía justamente en videos de TikTok, por ejemplo, es los almuerzos, que almorzabas también, ¿no? Yo me Sí, acuerdo, me miraba los videitos, a ver qué toca, tortilla, no sé qué. es que, bueno, el trabajo en la campaña de cosecha es súper sacrificado, estás todo el día de sol a sol, básicamente. Entonces se come en el tractor, estás todo el día en el campo, no pasas en casa a ningún momento. Entonces mi madre, la verdad que nos preparaba todos los días una nevera con todo lo necesario para poder sobrevivir un día entero en el campo. Entonces, claro, había que llevar qué si almuerzo, qué si merienda, qué si comida, porque si te entra hambre, pues tienes, o sea, tienes que tener todo lo necesario para sobrevivir porque no puedes ir a casa. Entonces mi Claro. madre me ponía, bueno, se cebaba Ah, de amor y de poner ahí todo sí, lo que ella hasta pensaba, frutos esto lo vamos secos me para la parece visita. que te ponía, ¿no? Hasta frutos secos para tener Sí, sí, energía. sí, frutitos Cafecito. secos. O a veces me sorprendía, a ella, o sea, a ella le gustaba como que yo no mirara la nevera para luego grabarlo en TikTok y poder Qué ver mi sorpresa, reacción. sí.
Y entonces que se me ponía ricota con miel y nueces, que si me ponía una barrita de proteínas, que sí, o sea, siempre había como una sorpresita y son esos pequeños detalles los que te alegraban el día, porque al final dentro de que cambiabas de pieza o lo que sea, al final era todo el día lo mismo, estar encima del tractor, así que el Claro. momento de abrir la nevera era icónico, o sea, lo Y mejor sí, del día. la mejor recompensa, ¿no? Sí. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias entonces, Rocío, por compartir tu experiencia toda de tu vida como científica y como biotecnóloga. Y bueno, invitamos a todos que te sigan a vos en tus redes y a mí también. Y bueno, y estén atentos porque, bueno, yo sigo publicando, sigo publicando. Esto por estos videos así de este estilo los publico en dos partes, parte uno y parte 2. No se queden sin mirar la parte 2 por favor, porque es casi siempre es la más interesante, pues se pone más bueno hacia el final, ¿no? Entonces, Sí. porque claro, primero es la intro y después nos distendemos más. Así que bueno, Rocío, muchas gracias por tu tiempo, te deseo mucha suerte entonces en el camino ese de investigación. Me alegro mucho, como ya dije, que hayas conseguido contrato. Y bueno, a seguir adelante. Muchísimas gracias, la verdad que súper feliz de estar aquí, de poder hablar más y extenderme acerca de lo que no se ve en los vídeos de redes sociales. Muy bien, bueno, hasta pronto entonces, Rocío. Hasta pronto. Si te gustó el video, suscríbete para no perderte ningún